sábado 14 de febrero. Si está ahí, ¿verdad?, con su cónyuge, abrácele fuerte, dígale feliz día. Ustedes saben, ¿verdad?, que el 14 de febrero en algunos lugares es un día especial. Y hoy en la mañana le dejé una florcita ahí, ¿verdad?, en la cómoda a mi esposa. Y obviamente, ¿qué creen que sucedió cuando despertó? Un abrazo, un gracias, ¿verdad?, un te amo, hubo un apego más cercano. Entonces no se olvide, ¿verdad?, porque los detalles son los que marcan la diferencia en la vida, en la familia, en las relaciones. En algunas iglesias, especialmente en las tardes del sábado, tienen programas muy especiales para poder, ¿no es cierto?, tener esta forma de poder compartir. Y se aprovecha también, porque es la amistad la que gana el corazón de las personas y que puede ayudar para que las personas también se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy relevante. Me siento muy contento de estar aquí en este primer sábado que inicia la labor eclesiástica para los pastores. Ustedes saben, ¿verdad?, de que nuestro pastor Hugo estuvo de vacaciones, tuvo por ahí una asamblea y hoy se está uniendo ya las actividades laborales para atender el distrito local. No sé si él va a venir porque me dijo que estaba en la iglesia de Los Pinos y después iba a desplazarse para acá. ¿Ya? Pero ojalá que podamos compartir con él porque realmente yo quiero pedirles de manera especial aquí en la iglesia de Villoto Sur que puedan orar por el trabajo del pastor, por la familia del pastor, para que el Señor lo pueda utilizar y pueda llegar al corazón de cada uno de los miembros de aquí y de las personas que el Señor le va a presentar. Me da alegría de verte, Pamelita. Hola, Pamelita. Levanta su mano la Pamelita y me escucha muy bien. Yo recuerdo que te fui a visitar algunas veces. Dios te bendiga. Qué alegría poder ver, ¿no es cierto?, a personas como Pamelita y a cada uno de ustedes y a algunos otros nuevos de aquí en la iglesia de Villoto Sur. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en esta mañana de sábado, en los minutos que nos quedan. ¿Ya? Pero antes de abrir la palabra de Dios, más de alguno ha de haber visto ese rótulo, ya sea en las micros, ya sea, ¿verdad?, en un supermercado, ya sea en un Uber por allí, que dice: sonría, le estamos grabando. ¿Ha visto usted ese rótulo? Sí. Hasta el ascensor, ¿verdad? Usted va al ascensor y dice: sonría, le estamos grabando. ¿Por qué pone eso la gente? ¿Ah? Para que usted sepa que no está pasando desapercibido y si está haciendo algo que no es debido, se va a descubrir. Se va a descubrir. Yo quiero decirle algo, que todo lo que nosotros hacemos en este mundo no está pasando desapercibido, se está grabando. La Biblia dice que incluso, ¿verdad?, el cielo está mirando a los cristianos. La Biblia dice que usted y yo somos espectáculo ante el universo, que los seres que no cayeron, incluso los ángeles, miran con atención nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos. Por lo tanto, no se sienta que está vigilado. Sienta, ¿verdad?, de que usted y yo ante el cielo estamos siendo objetos para poder ser examinados cómo nos comportamos y qué ciudadanía realmente estamos teniendo. ¿La ciudadanía de este mundo o la ciudadanía, ¿verdad?, del cielo? Ustedes estudiaron eso durante esta semana. Ustedes estudiaron eso. ¿Saben que en Sudamérica uno de los pasaportes más codiciados, ¿saben cuál es? ¿En Sudamérica? El chileno. ¿Ya?
Porque el chileno, ¿verdad?, da la posibilidad de ir a un sinnúmero de países. No es el que mayor abre puertas. Quizás el de japonés, quizás el de Singapur, ¿no es cierto?, abre muchas puertas para cruzar la frontera. Pero el chileno es muy valioso. Yo no tengo pasaporte chileno, obviamente, porque no tengo nacionalidad. Pero los chilenos que están aquí, siéntanse, ¿verdad?, complacidos de que pueden abrirse muchas puertas. Pero la mayor puerta que se debe de abrir es la puerta del cielo para que el Señor nos dé la bienvenida. Y usted tiene que prepararse. Y ese, no importa, ¿verdad?, dónde usted haya nacido. Lo importante es haber nacido de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Vamos a abrir la palabra de Dios entonces en esta hora de la mañana. Y yo quiero compartir con ustedes en primer lugar el pensamiento que se me dio hace unos instantes de atrás, que está, ¿verdad?, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. ¿Ya? Vamos al libro de Efesios, al capítulo 4. Y los versos que se mencionó, ¿verdad?, hace unos instantes atrás, era el versículo 11 y 12, donde el apóstol Pablo menciona y dice: Él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituyó? Cuando Pablo está diciendo Él mismo es el que formó, Él mismo es el que capacitó, Él mismo es el que instruyó, Él mismo es el que escogió, se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que Él forma, constituye, capacita a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. A fin de que podamos en este recorrido, mientras nos desplazamos en este mundo, ir creciendo, ir avanzando. El cristiano no se puede ir estancando, no. El Señor, cuando nos llamó, cuando nos justificó, cuando nos perdonó, así como dijo nuestro hermano, que el Señor nos perdona cualquier ofensa que nosotros hayamos hecho hacia Él, no solamente queda en la justificación, sino también nos permite entrar en un proceso de santificación. Muchas gracias, hermano. De santificación. Y yo quiero mencionarles una vez más, queridos hermanos, de que yo sé que mientras peregrinamos en esta tierra, estamos constantemente batallando con esa doble nacionalidad que pretendemos tener. Y a veces más domina la nacionalidad de este mundo que la nacionalidad del cielo. Pero hemos sido llamados, dice la Biblia, para que juntos podamos irnos perfeccionando, dice la Biblia, ¿verdad?, en santidad, como dice, ¿verdad?, aquí el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, y dice con un atributo especial, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho un arreglo a la casa? Hemos hecho una ampliación a la casa. ¿Han tenido la oportunidad de levantar la casita, de edificar la casa? ¿No han tenido? ¿Es fácil? No es fácil. Incluso, ¿verdad?, cuando son varios los que van a financiar la construcción, ponerse de acuerdo no es fácil. Porque es un desafío el querer edificar o levantar una construcción. Yo recuerdo bien, cuando aquí tratamos de mociar algo de iglesia, se cambiaron las cortinas, se hizo, ¿verdad?, la parte de atrás, hubieron varias juntas porque algunos querían que se haga de esta manera, que sea de este porte, y yo recuerdo bien, ¿verdad?, que ahí era el tire y encoge, ¿verdad?, como el pensamiento, porque no es fácil levantar algo. No es fácil. Y yo quiero decirles, queridos hermanos,
que también es desafiante permanecer en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. No es fácil. Pero si estamos bien cimentados en la roca, en la piedra angular que es Cristo Jesús, usted que es una columna, usted que es un pequeño ladrillo, va a estar firme. No importa, ¿verdad?, qué lugar ocupe en este edificio. Es importante y es necesario también. ¿Saben que la Biblia nos presenta que cada uno de nosotros vivimos en un gran conflicto milenario, y nosotros lo conocemos muy bien, el conflicto entre el bien y el mal? Y cuando vemos nosotros la Biblia, vamos a ver que el Señor tuvo que levantar hombres y mujeres con ciertos atributos, con ciertas capacidades, pero a pesar de que eran hombres y mujeres igual que nosotros, el Señor los llamó, los eligió y les ayudó a formarse de tal manera para que puedan ser útiles en su obra. Si nosotros vamos por un instante a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, quizás vamos a sentir cierta envidia a la iglesia de Antioquía, que de paso, o de Antoquia, esta iglesia fue el lugar donde por primera vez a los discípulos les llamaron cristianos. ¿Y por qué los llamaron cristianos? Porque ya no vivían ellos para sí, sino que reflejaban a Cristo Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí. Y decía, ¿verdad?, ahí el apóstol en Filipenses, en esta semana, que hay muchas personas que son buenas y que deberíamos imitarlas también. Pero nosotros realmente imitamos cuando somos cautivados por aquel ejemplo que se nos está dando. Miren, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. ¿Cómo sería la iglesia de Belloto Sur si se dijera de esta manera? En la iglesia de Belloto Sur hay maestros, hay profetas. Yo le pregunto aquí, ¿habría escasez de mensaje? ¿Habría escasez de pan? ¿Sería una iglesia lánguida? ¿Sería una iglesia enfermiza? ¿Cómo sería la iglesia que el apóstol Pablo menciona y dice: en ese lugar existen profetas y maestros? ¿Quién es un profeta? ¿Solamente una persona que sabe el porvenir? No. Profeta en la Biblia también es el hombre que anuncia, que es un portador de la voz de Dios, del mensaje de Dios. Pero dice también la Biblia que habían maestros. Y yo quiero mencionarles, queridos hermanos, que hay veces en nuestras congregaciones que estamos un poquito, ¿verdad?, flácidos, que estamos, ¿verdad?, un poco, podría decir, enfermizos, porque hace falta que haya profetas y maestros. Ahora usted puede decir, pero ya tenemos al pastor, ¿para qué más? O ya tenemos al anciano de iglesia. Yo quiero mencionarle, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estamos siendo escogidos y llamados para que seamos portadores de la voz de Dios y para que podamos enseñar al mundo lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Dios quiere también que usted pueda ser un escogido o una escogida. Y sonríe ante el cielo, porque el cielo le está filmando para ver si usted realmente es un escogido delante de Dios. ¿Saben que cuando David estuvo en esta tierra, que la Biblia dice, ¿verdad?, que David
en el Antiguo Testamento, de paso, creo que es uno de los grandes hombres de Dios, que tuvo muchas fallas, que tuvo muchas caídas, pero aún así la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? No porque no se haya equivocado, no porque vivía, ¿verdad?, una vida totalmente pura, no, sino porque él reconocía sus debilidades y confesaba su pecado delante de Dios, y el Señor lo levantaba. Tanto así, ¿verdad?, de parte de David viene más adelante nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba leyendo las semanas anteriores, me llamó mucho la atención uno de los capítulos de aquí de Segunda de Samuel, y comparto con ustedes Segunda de Samuel, el capítulo 23. Y nunca voy a olvidar lo que decía, ¿verdad?, un profesor. Las primeras palabras y las últimas deberíamos ponerle mucha atención. Y si ustedes notan, en el capítulo 23 son las últimas palabras de David. Así dice por lo menos aquí en mi Biblia. Últimas palabras. Y no de cualquier persona. ¿Quién era David? El rey. El principal. El más conocido. La persona que había sido elegida, no por un pueblo, sino que Dios mismo le había seleccionado para que tenga la oportunidad de representar a su pueblo en esta tierra. Entonces era un cargo sumamente importante, no porque cualquier persona la había elegido, sino porque Dios lo había así considerado. Y en estas últimas palabras, voy a centrarme en el versículo 3 y 4, que dice lo siguiente: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Qué notan ustedes en estas palabras? Diálogo, comunicación, acercamiento. ¿David conocía a Dios? ¿Conocía o no conocía? Lo conocía. Por eso es que usted, parte del gran libro de los Salmos es escrito por David. Y ahí hay muchos salmos, ¿verdad?, muy relevantes que nos ayudan a ver cómo David tenía una estrecha relación con Dios. Esta es una retórica en los dos en el versículo que estamos hablando, porque bastaría decir, el Dios de Israel ha dicho o me ha dicho. Pero él menciona, me habló la roca de Israel. Y dice así: ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¿Habrá alguien que lidere? ¿Habrá alguien que me represente? ¿Habrá alguien que pueda ser el portavoz de Dios? ¿Que pueda comunicar? ¿Habrá alguien que pueda edificar, que pueda levantar? ¿Habrá alguien que pueda proteger? Porque en el tiempo de David, ustedes saben de que el rey tuvo muchas guerras. Algunas de ellas también las perdió. Pero el Señor siempre lo sostuvo. Y el Señor siempre estuvo presente. A pesar de que muchas veces el ejército mismo de David estaba debilitado. Pero dice claramente el texto bíblico aquí: ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Dios está buscando justamente esto: que se levanten hombres y mujeres con el temor de Dios. No porque le tengan miedo. Usted sabe qué es el temor de Dios. Hombres y mujeres que le busquen, ¿verdad?, para que el Señor derrame su sabiduría y usted pueda tener el discernimiento
de saber lo que es bueno y lo que es malo y poder conducir no solamente a su familia sanguínea, sino especialmente también a la familia de la fe. Y la va a poder conducir no por lo que dice, sino por el ejemplo que usted brinda. Por eso David está buscando hombres y dice, ¿habrá algún justo? ¿Habrá un hombre, verdad, con el temor de Dios? Pero para que haya un hombre con tales características, debe ser un hombre valiente. Porque usted sabe que aquellos que viven justamente y en el temor de Dios, muchas veces son perseguidos. Muchas veces el enemigo quiere inducirlos, ¿verdad?, para que puedan también fracasar. Pero Dios, a través de su Hijo, va a buscar también hombres y mujeres que sean valientes. Si ustedes notan, desde el versículo 8 en adelante, y quizás en su Biblia está ahí, dice los valientes de David. ¿Dice así su Biblia? ¿Sí? Bueno, en algunas Biblias, no en todas, ¿ya? Pero ustedes desde el versículo 8 en adelante van a aparecer una serie de nombres. Al final son una cantidad interesante. Miren, el versículo 39 da la cantidad de los valientes de David y dice así: Urías Eteo, 37 por todos. Es decir, inclusive dentro de los valientes de David estaba también aquel hombre que él mismo en algún momento se convirtió en el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Pero David lo considera en esta lista y dice: este también era uno de mis valientes, que yo mismo mandé a matar. ¿Cuántos en total? 37 dice la Biblia. 37. Pero cuando usted lee esta lista de hombres valientes, que son un espectáculo ante el mundo, que son hombres que se la juegan para poder conquistar, se necesita de conquistadores. Para obtener la victoria se necesita de valientes. Y dentro de este grupo de 37 pareciera que se resaltan algunos especiales. Por ejemplo, voy a leer uno de ellos. Dice aquí el versículo 18: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Entonces me llamó mucho la atención este verso de la Biblia, porque si bien, ¿verdad?, ahí habla de Abisai, y que da a conocer que fue un hombre valiente y que generó, ¿verdad?, tal victoria, y que se confrontó y que pudo dar muerte, ¿verdad?, a tantos números de enemigos. Dice finalmente, si bien, ¿verdad?, entre todo este conjunto es importante, no es más importante que los 3 primeros. Y entonces comenzamos a buscar cuáles son esos 3 primeros, y justamente aparece, ¿verdad?, aquí en los versículos del 8 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y el primero de ellos se llama José Basebek, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cuántos? 800. Ahora, nosotros estamos mirando aquí en el contexto, ¿verdad?, de guerras que había justamente entre el pueblo de Israel contra los otros pueblos, especialmente paganos. Pero trayéndolo, ¿verdad?, al plano espiritual, nosotros quizás tenemos más de 800 enemigos
o quizás menos, pero tenemos una cantidad grande de situaciones en la vida que nos toca realmente estar poniendo el pecho, ¿verdad?, ante estas balas. Y a veces no son pequeñas, son grandes. Son situaciones complejas en la vida. Pero que cuando nosotros miramos el contexto, no es la fortaleza ni la habilidad de estos hombres, sino que detrás de estas victorias siempre está el Dios que les da a estos hombres el poder para alcanzar y conquistar. Porque si nosotros vemos el contexto, vamos a ver un ejército que estaba en algún momento también lánguido, enfermo, un ejército, ¿verdad?, que no era el mejor de todos. Pero en el momento en que David se pone en armonía con Dios, llama también a hombres que son valientes para poder enfrentar las dificultades. Lo mismo ocurre en este tiempo. Miren, después dice que se levantó Eleazar, hijo de Dodo, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y habían alejado a los hombres de Israel. Cuando nos habla de filisteos, ¿a quién se nos viene a la mente? Goliat. Y Goliat era pequeño, era parejito de estatura de David. ¿Quién era Goliat? Gigante. Dicen que los gigantes de aquella época tenían hasta 6 dedos. Para poder tener más fuerza, para poder agarrar a sus enemigos, masacrándolos. Pero lo que me está diciendo la Biblia aquí, que puede haber grandes situaciones adversas y el Señor levanta valientes para enfrentar gigantes y vencerlos. Él está detrás de todo eso. Pero estas personas que hicieron estas hazañas, creo que cada uno de ellos tenía, ¿verdad?, un común denominador. Y me gusta lo que dice el versículo 10 especialmente, cuando habla, ¿verdad?, de estos 3. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Saben? Este pasaje de la Escritura me encantó. Quedó la mano pegada a la espada. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí en este pasaje de la Biblia? ¿Será que usted utiliza de tal manera la espada para poder vencer gigantes, para poder vencer un gran ejército? ¿O será verdad que eso está bombardeándonos cada vez más, que nos sentimos inútiles, que nos sentimos pequeños, que nos sentimos débiles, que nos sentimos personas no capaces, que no pensamos que podemos ser valientes para enfrentar? Yo creo que el común denominador de estos valientes, especialmente de estos 3 que destaca, ¿verdad?, el capítulo 23 de 2 de Samuel, es porque estaban atados a la espada. Yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí mismo, ¿será que cada día yo abro la Biblia para comulgar con Dios? ¿Estoy escudriñando lo que Dios dice en su palabra? ¿O solamente vengo el sábado para poder escuchar un poco, ¿verdad?, lo que va a decir la persona que le toque predicar ese sábado en la mañana? Y con eso estoy listo para los desafíos de la semana. La Iglesia Mundial, la Iglesia Adventista, está llevándonos nuevamente, para que nuestra vida esté fundamentada en lo que dice
la palabra de Dios. Porque estamos viviendo a orillas de la eternidad, y mientras más nos acercamos hacia la bendita esperanza del reino de los cielos, mayor serán los dardos del enemigo, mayor será el ejército de las tinieblas, mayor serán los gigantes que vamos a enfrentar. Pero para poder derrotar, nosotros tenemos que estar pegados a la palabra del Señor. Tal como los valientes del ejército de David. Tal cual, tal cual. Ahora, cuando usted está fundamentado en la palabra de Dios, entonces se van a levantar buenas columnas y que van a sostener este edificio. Que no hablo solamente del edificio temporal que nosotros miramos aquí, sino que va a ser levantado la misión que el Señor nos ha encomendado a realizar. Para realizar la misión necesitamos justamente valientes que estén dispuestos a saber lo que dice el Señor en su palabra para poder comunicar. Hoy en la mañana yo compartí algo con un grupo y también con los pastores, me parece. No, con los pastores no lo puse. Lo puse, ¿verdad?, ahí en el chismógrafo, en el Facebook. Pero también, ¿verdad?, con un grupo de hermanos que de alguna manera durante este año 2026 no quieren ser solamente espectadores, sino quieren ser protagonistas. Y quieren tener este mismo espíritu de estos tres valientes, o como decía, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles, que hay en la iglesia maestros y profetas. Y dice la sierva del Señor algo que me gustó y yo quiero compartir con ustedes en este día. Voy a ver si lo encuentro aquí. No se abrió el internet, por alguna razón se colgó, pero vamos a leerlo desde acá que lo tenía anotado. Miren lo que dice la sierva del Señor en la página 320 del libro Evangelismo, y que de paso esta frase o este escrito no solamente está en este libro, hay una recopilación de citas que nos ayuda a empaparnos un poquito más en el ser y en el qué hacer. Y es este librito misionero que es Servicio Cristiano. Y entonces ella dice algo que me llamó la atención y comparto con ustedes. A todos los que trabajan con Cristo quiero decir. A todos los que trabajan con Cristo quiero decir. Entonces, este mensaje es para ¿quiénes? Para todos. Porque ¿quiénes tienen que trabajar con Cristo? Todos. Todos. Todos los que hemos aceptado la salvación de Jesús, inmediatamente somos llamados también a ser misioneros. Y somos parte de este edificio. Y entonces ella dice: cuando quiera que podáis encontrar acceso a la gente en su hogar, aprovechad la oportunidad, tomad vuestra Biblia y abrid ante las personas sus verdades grandes. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Miren lo que dice ella. Ustedes conocen que Jesús no fue un ermitaño. Ustedes conocen que Jesús no fue un hombre que fue apartado. Si bien no se involucró con lo que este mundo enseñaba, sí compartió con las personas del mundo. Y dice la Biblia que Jesús recorría cada población, cada lugar, cada sinagoga, enseñándoles el evangelio del reino. Y
mismo ejemplo de Jesús, espera también que nosotros, sus colaboradores, podamos hacer de la misma manera. Pero ella menciona aquí que el éxito dependerá no tanto de nuestro saber o talento, como de la capacidad de conquistar los corazones. La capacidad de conquistar los corazones. ¿Cuántos de aquí, verdad, hemos conquistado algún corazón en algún momento? ¿Nadie? ¿El corazón de su esposa no conquistó? ¿Conquistó o no conquistó el corazón del esposo? Nadie quiere conquistar. Y tiene que conquistar todos los días de paso, no solamente quedarse, ya le conquisté, entonces ya. No, se conquista todos los días. Todos los días. A algunos les da vergüenza de levantar la mano. Y a algunos da tristeza que están solos porque usted tiene que conquistar. Conquistar. Pero no solamente el corazón del amado o de la amada o de los hijos. También se debe de conquistar el corazón de los hijos. Pero aquí está hablando del plano también misionero. Conquistar el corazón significa conquistar la mente de las personas. Y conocer la mente de las personas no es algo fácil. Por eso es que los hombres que había en la iglesia de Antioquía eran hombres maestros y profetas, y yo me imagino que ellos, sin lugar a dudas, conocían la mente de las personas. Y cuando yo voy a Hechos de los Apóstoles, entre esos maestros y profetas da el nombre de quienes estaban. Miren lo que dice ahí el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Yo les leí el versículo 1, pero dice, ¿verdad?, el versículo siguiente, el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entre aquellos hombres que tenían ese espíritu de valentía, ese espíritu de enfrentar gigantes, ese espíritu de verdad de ir en la lucha, no importando cuál sea el número de los contrincantes, estaban ¿quiénes? Bernabé y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orando, les apartaron, les impusieron las manos y les dijeron: señores, están listos, márchense. ¿Y para qué tenían que marchar? Para ir y enseñar y predicar, no solamente en la iglesia de Antioquía, sino ahora en muchos lugares más, para que la obra de Dios, para que la edificación del cuerpo de Cristo pueda levantarse fuertemente. Queridos hermanos de la iglesia de Bellono Sur, usted puede decir: yo no soy un Bernabé, que de paso podríamos decir, ¿verdad?, que Bernabé tenía mayores ventajas porque era el hermano antiguo, el hermano que tenía mayor capacidad, y Saulo era un miembro nuevo de la iglesia y que tenía un pasado oscuro. Pero no importó, porque ese pasado oscuro el Señor lo limpió en la cruz del Calvario, y entonces ese hombre llamado Saulo, usted sabe en quién se convirtió más adelante. Y esta dupla misionera, esta pareja misionera, comenzaron a hacer la obra de Dios. Y nótese aquí el escrito, dice Bernabé y Saulo. Pero cuando usted lee más adelante las epístolas, ya no es Bernabé primero, sino que es Saulo o el apóstol Pablo. No había celo tampoco si el otro podía crecer más.
Porque obviamente Saulo, ¿verdad?, tenía mucho conocimiento. Queridos hermanos, aquí en nuestra iglesia local, no importa quiénes seamos, no importa la historia de vida que hayamos tenido, el Señor nos está llamando ahora, para que de la misma manera como estaba dentro del ejército de David, 37 hombres, aquí puede haber, ¿no es cierto?, 40, 50 hombres y mujeres. Pero dentro de ese grupo siempre habrá hombres y mujeres que van a soportar más el peso, porque no le van a hacer el quite a los dardos, a las balas del enemigo. ¿Por qué? Porque sabiendo de que su espada, la espada de Dios, está anclada en nuestra mano, vamos a poder enfrentar y poder derribar cualquier obstáculo que venga por delante. La misión no es fácil. Usted sabe que la misión es difícil. ¿Es fácil la misión? No. Lo que se le puso en los hombros a los discípulos, ¿qué fue? Ir y hacer discípulos a unos 12 más. ¿Así fue? A todos. A todos. Cualquier raza, cualquier lengua, cualquier nacionalidad. Vayan a todos. La misión no era fácil, pero ellos tuvieron el respaldo de la presencia del Espíritu de Dios, y el Señor les hizo valientes para enfrentar y levantar la misión. Cuando eso ocurra, queridos, también las situaciones que el enemigo quiere poner dentro de la iglesia se van a ir disolviendo como el agua entre los dedos. Porque yo sé que también hay situaciones que a veces ponen un freno de mano para no ir adelante con la misión que el Señor nos ha encomendado. Quiero darles una linda noticia, queridos. De aquí en 7 semanas más, ¿saben lo que vamos a tener? Una oportunidad de oro de levantar nuevamente la cruz de Cristo, de levantar el estandarte de Jesús, para que muchas personas puedan también conocer, abrazar y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Se viene Semana Santa 2026 y quedan solamente 7 semanas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a quedarnos sentados para solamente estar escuchando? ¿Vamos a ser solamente espectadores? ¿O quiere ser usted un valiente del Señor? No un valiente de David, sino un valiente del Señor Jesús. Quisiera ser usted un valiente del Señor Jesús y decirle: Señor, yo sé que no es con mis fuerzas, yo sé que es con tus fuerzas, yo sé que tú me invitas, yo sé que tú me vas a capacitar, yo sé que tú me estás eligiendo entre todos para poderte representar aquí en este mundo. ¿Quiere ser usted un valiente del Señor en este tiempo? ¿Le gustaría? También es hora de pedir perdón a Dios, porque saben, creo que más de alguno de los que estamos aquí presentes durante el año 2025 nos hemos oxidado un poquito. Y como dijo alguien, y estas palabras quizás no le va a sonar bien, pero le voy a repetir: es mejor gastarse para el Señor que oxidarse para el diablo. Y muchos de nosotros, si estamos viviendo un cristianismo pasivo y solamente como espectadores, nos estamos oxidando. Es mejor gastarse para el Señor. Por eso el Señor convida a que no solamente haya 37, sino todos los hermanos, para que podamos ser las manos de Dios en este año 2026 y así ver lindos milagros. Vamos a pedirle perdón al Señor si quizás, ¿verdad?, ahí hemos estado un poquito medios oxidados, y decirle: Señor, no, este año quiero poner toda mi vida a tu servicio. ¿Te parece? Quiero convidarle a que podamos cantar juntos el siguiente himno. Yo sé que lo conoce, y si usted lo conoce,
va a ponerse en pie y lo va a cantar diciéndole: Señor, realmente reconozco, así como David, y te pido perdón. ¿Sí?